Advertencia: el contenido puede incluir lenguaje fuerte, imágenes sensibles y opiniones expresadas exclusivamente por las personas entrevistadas. Las declaraciones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Tu Historia. Mi nombre es Jesús Juárez. Recuerden que todos tenemos una historia que debe ser contada. El día de hoy nos acompaña una gran invitada, es Betty, pero antes quisiera agradecer a los patrocinadores de este podcast del Chinito, que es Restaurante Los Otates y Flexomaker. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra invitada, que el día de hoy viene a relatarnos una gran historia de amor, pues del dilema de la vida, ¿no? Algo tan grandioso que es y aceptar a veces y dejar ir a quien amas. Bienvenida, Beatriz. Hola, buenas tardes, mi nombre es Beatriz Talavera. Bienvenida, Beatriz. ¿Cómo Muchas te encuentras? gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Hola, pues me siento un poco rara, pero muy bien. Nerviosa. Nerviosa. Uh-huh. ¿Y cómo he estado? Pues, como dices tú, con un gran dilema en esta vida. Platícanos un poquito de esta historia, pero me gustaría remontar un poquito a esa Beatriz. Pues yo creo que de parte de... Sabemos que tuviste un matrimonio antes de este matrimonio, nos platicaste del que estás viviendo actualmente. Platícame un poquito nada más para irnos empapando un poquito de ahí, por favor. Sí, pues salí de la prepa y hice trámites a la universidad. Pero antes de quedar en lista, yo me casé. La primera pareja que yo me casé, quedé yo embarazada y yo pierdo el niño. Uh-huh. Entonces, la verdad es que me la llevaba muy mal con él. Y después de haber perdido el niño, yo me doy cuenta que pues mi pareja me estaba poniendo el cuerno con una mujer. ¿Sientes que esa relación no sumaba? ¿Que había algo que los detenía, los frenaba o no había clic, no había conexión? ¿Qué pasaba? Creo que éramos muy jóvenes y aparte cometimos el error de irnos a vivir a la casa de sus papás. ¿Cuántos años tenías tú? 19. ¿Y se fueron a casa de sus papás? Nos fuimos a vivir a la casa de sus papás y yo, se supone que el plan era que yo siguiera estudiando. Pero pues quedé embarazada y mi embarazo fue de alto riesgo. Uh-huh. Entonces, debido a que fue de alto riesgo, yo tuve que renunciar a la universidad. Y haber perdido ese niño fue muy traumático porque se me vino por un aborto espontáneo. Y en ese aborto espontáneo, pues casi yo me iba también. ¿Cuántos meses tenías tú de embarazo? Como unas 15, 16 semanas. Que vienen siendo que como 4 o 5 meses. 3 y medio, no, 3 y medio, 4. 4, 8, 12, 4 meses. 15, como 3 meses y medio, 4, más o menos. Uh-huh. Pierdo el niño y solamente él sabía que yo estaba en el hospital. Entonces mi mamá, por azares del destino, se dio cuenta que yo estaba en el hospital y empezó a buscarme en hospital. Uh-huh. Se suponía que yo salía en la mañana, pero la verdad es que él nunca le avisó a mi mamá y mi mamá estuvo en muchos hospitales buscándome. Cuando llegó, me acuerdo muy bien que le dije, mamá, sácame de aquí, por favor, porque yo ya quería salir del hospital, yo ya no quería seguir saber nada, porque sentía que se había quedado una gran parte de mí ahí y que estuve a punto de haber muerto yo también. ¿Y qué tan difícil es, bueno, tú como madre que estabas esperando un bebé, qué tan difícil es eso, ¿no? De perder a alguien pues tan importante que estás esperando, ¿no? Que es darle vida a ese pequeño ser humano. Pues yo caí en depresión. No regresé, salí ese día y yo ya no quería salir de mi cuarto. Vivíamos en la casa de él, pero ya no quería salir de mi cuarto. Y quería hablar el tema con él, de que él también qué sentía, ¿verdad? Porque no solamente yo había perdido el niño, sino él también. Y él nunca se prestó para hablarlo y yo tampoco no pedí ayuda profesional en ese entonces. Y una vez, bueno, tú seguiste estudiando, sé que estuviste estudiando psicología. ¿Cómo te ayudó a ti a haber implantado
tu propia sabiduría y aprendizaje en ti personalmente para salir de esto? Pues cuando pasó este suceso, yo tenía como 19 años, dejé la escuela, me dejé de él. Y después estudié una licenciatura en medicina alternativa y otra, y ya después fue cuando tomé psicología. Cuando estudié psicología, pues me di cuenta que había muchas heridas de mi infancia, de lo que había pasado, de la depresión que había pasado, que no había sanado. Entonces allí es cuando yo ya me familiarizo más con la ayuda psicológica. ¿Y eso fue lo que te llamó más la atención para poder ayudar a otras personas? Sí, más que nada sí. El hecho de que a veces hay heridas que se maquillan muy bien, pero en realidad ahí están todavía. Fíjate que tocas un tema muy importante, voy a sacarme un poquito de ahí, pero hay personas que viven con esas heridas de infancia y esos pequeños detalles los traen a su madurez cuando ya son personas adultas y no puedes vivir del pasado haciendo una víctima diciendo que porque tú viviste en tu infancia estos pequeños o grandes problemas, entonces ahora ya por eso eres así en tu juventud o en tu adultez. Fíjate que coincido porque he escuchado muchas veces las personas que dicen, es que yo soy así porque mis papás me trataron de tal o cual forma. Pero creo que llega un punto en tu vida que ya deberíamos de parar de culpar a los padres y ya sernos responsables de nuestras acciones. Ya como adultos. Ya, ¿verdad? Como adultos, o sea, supongamos que de aquí hasta de 0 a 18 años, digamos que dependes de tus papás, pero de los 18 en adelante yo creo que es momento de dejar de culpar a los adultos, tomar las cosas por los cuernos, dicen, sí. y tomar tus propias decisiones. Claro. Para no culpar a nadie más. Platícame después, terminas con esta persona, termina esa relación y quiero acelerar un poquito en el proceso de que tú ya conoces a otra persona. ¿Dónde conoces a esta otra persona que es la persona que actualmente tienes en tu vida? Y es el dilema por el que estamos debatiendo aquí o ya hablando sé. Algo tan difícil, ¿no? Sí, cuando yo conozco a Luis, yo todavía no conocía la psicología. Tenía 6 meses de que me había de haber perdido a mi hijo, de haber perdido mi familia. Y digo mi familia porque él era ya mi familia. Sí, ya entonces, era parte de... Y lo conozco en el trabajo. Y empezamos a salir. Desde el primer momento fue muy padre, fue como una conexión así de que, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿y tú? En la tarde voy a hacer esto, ¿quieres venir? Va, está bien. Entonces, desde el primer momento, nos la llevamos súper bien, la verdad. ¿Cómo fue él como persona o cómo ha sido? Bueno, ¿cómo fue más bien en ese momento como persona que te llevaba para todos lados, te enamoró? Pues yo como acababa de pasar por eso, hubo un tiempo en que yo lo traté mal. Porque no querías una relación. No quería una relación, yo lo alejaba de mi vida. Pero hasta que una vez me senté y dije, a ver, este chico siempre ha estado ahí para mí, aunque no debería, porque yo no le he dado nada para que esté ahí. Y aún así, él se ha preocupado por mí. Incluso yo me acuerdo que una vez yo estaba deprimida en mi casa, sí iba a trabajar, pero cuando llegaba a mi casa yo me encerraba. Y me marcó un domingo muy temprano y me dijo, ¿dónde estás? Y yo, en mi casa. Y me dijo, sal, estoy afuera. Y mi sorpresa es que sí estaba afuera. Entonces, yo le empecé a hablar otra vez y le dije, ¿qué? ¿Ya no me vas a hablar? Y ya me empezó a hablar otra vez. Pero era una persona muy decidida. Es lo que siempre le he admirado. Era muy, muy decidida, muy directo, muy realista, decía él. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo. Y yo le dije, pa. Y sí, efectivamente fue para pedirme que fuéramos novios y empezáramos a salir ya formal. Yo al principio le dije que no, que porque era mi mejor amigo y que yo no lo quería perder. Pero después dije, vamos. Y empezamos a andar. Te diste la oportunidad. Me di la oportunidad de salir. ¿Y sientes que fue una gran oportunidad en tu vida, que fue algo que te llenó más de vida? Yo creo que fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. ¿Sí? Sí. Y luego entonces se van
¿Viven juntos? ¿Qué pasa? Platícame. Pues pasó todo muy rápido. La verdad es que yo lo conozco en febrero, Uh-huh. salimos, en agosto fue cuando empezamos a andar, y en diciembre, un día, el 13 de diciembre yo cumplo años, y como unos 10 días antes me dijo, oye, ¿y si nos juntamos? Y a mí me dio risa, la verdad, yo pensé que estaba bromeando, y le dije, sí, está bien, nada más que ni en tu casa ni en la mía. Dijo, va, entonces el sábado recoge tus cosas para ir a hablar con tu mamá, y el domingo para juntarnos para ir yo a pagar la renta con una señora. La verdad es que yo no creía que iba a hacer eso, pero sí lo hizo. Sí lo hizo. Sí, la verdad cuando nos juntamos en un cuartito de, no sé, 3x4 y no teníamos nada. Solamente teníamos una colchoneta, una parrillita eléctrica y un sartén, y ya. Así se comenzó. Y así empezamos a salir. ¿Y cómo fue avanzando esa gran relación? ¿Cómo fueron haciendo grandes cosas, logros? Yo digo que cada día fue mejorando la relación. Mucho, demasiado. Y muchos dicen que al principio las relaciones es lo mejor, pero yo creo que al principio fue buena, pero estos últimos años fueron los mejores de la vida. Sí. Como relación, sí. ¿Por qué? Platícame. Porque en un principio, pues nada más éramos él y yo. Entonces, sí viajábamos, salíamos mucho en moto. A él le encanta el mundo biker, entonces salíamos mucho en moto a la playa, a visitar lugares, a eventos. Entonces duramos 3 años sin tener hijos. Al tercer año nace nuestro hijo. Y ahí es cuando ya decimos, pues vamos a aplacarnos un ratito, vamos a dejar los viajes y nos vamos a centrar en nuestro hijo. ¿Va? Entonces, mi embarazo, ese segundo embarazo fue de alto riesgo también. Pero la verdad es que yo me sentí súper bien en ese embarazo, nada que ver con el otro, nada que ver con el sufrimiento que tuve con el otro. Mi hijo Dorian fue muy tranquilo desde mi panza, fue algo maravilloso. Uh-huh. Entonces él le encantaban las motos y me dijo, ¿sabes qué? Voy a vender la moto, porque si yo la tengo ahí, me van a dar ganas de salir. Y pues tú no puedes salir en moto, entonces la voy a dejar y hay que comprarnos un carro. Así que desde mi embarazo yo de ahí ya nos transportábamos en coche, ya no en moto. Y así fueron pasando los años, nació nuestro hijo. Y como yo siempre he respetado su forma de ser y yo sabía que él era feliz con las motos, pues yo entré a trabajar después de 6 meses de que nació mi hijo y como al año me compré un coche. Y le dije, vende tu coche y cómprate una moto. Y ya en el coche transportamos a nuestro hijo y ya nosotros salimos en moto y ya dejamos al niño. Ya para ese tiempo Dorian ya tenía como 1 año, más o menos. Y entonces él recupera otra vez el andar otra vez en motocicleta y me platicaste que en algún momento hablaron sobre el tema de la motocicleta y los accidentes que son muy recurrentes y lo peligroso que son andar en motocicleta y a veces no cuidarse. Hablaron de un tema muy importante por el que está viviendo, pero platícame cuándo te lo dijo, en qué momento te dijo eso de que si pasaba algo, él no lo quería. Creo que para tener relaciones funcionales tenemos que tocar temas que a veces sensibles. Son muy sensibles, muy, muy sensibles. Un día yo ya estaba estudiando psicología y obviamente estaba estudiando el área del cerebro y es cuando ahí yo me doy cuenta de que si se te dañan ciertas áreas del cerebro, pues cambia tu personalidad, no sé, deficiencias motoras, etcétera, etcétera. Entonces él llegó y estaba viendo un chico que sube videos y este compañero dijo que había muerto un motociclista, ¿verdad? Y me dijo, si yo veo que la moto se sale yo me aviento. Y le dije,
le dije, ¿te vas a morir? Ok. Y me dijo, sí, yo me quiero morir. Dijo, porque imagínate quedar mal. Le dije, le dije, lo más fácil es morir. Le dije, porque puedes quedar en estado vegetal. Y me dijo, ¿y qué es eso? Pues le dije, pues es cuando te quedas inmovilizado, en cama, no puedes comer, no puedes, nada más te mantienen unas máquinas. Y él me dijo, no, si yo veo que me voy así, yo me aviento al barranco y me hago pedazos. Yo me acuerdo que volteé y le dije, ay, tú no tienes corazón. Le dije, ¿cómo se te ocurre decir eso? Sí o sí, quedo mal, tú veme y aviéntame al barranco. Le dije, ¿cómo crees? Recuerdo que volteé y le dije, la eutanasia no es legal en México, Luis. Y ella me dijo, ¿qué es la eutanasia? Le dije, ¿te acuerdas la otra vez que estábamos viendo una película? ¿Y qué pasó eso? Sí. Y eso es la eutanasia, pero no es legal en México. Y ella me dice, yo no quisiera estar así. Dijo, yo la verdad, yo llego y me aviento si yo sé que ya no voy a quedar bien. O tú lo deberías de hacer. Le dije, pues no, yo no puedo. Y se tocaron varias. Recuerdo que esa vez también le dije, si Dorian quedara mal en un accidente, ¿tú qué harías? Me dijo, haría lo que se pudiera, mientras que se pudiera, pero si no, lo dejara ir, porque creo que esas personas sufren mucho. Le dije, perfectamente, le dije, yo creo lo mismo que tú. Yo sé que como padres no queremos dejar ir a nuestros hijos porque es lo que más queremos en este mundo, pero el hecho de verlos sufrir, no sé qué es peor. Claro. Yo creo que detener a una persona cuando está mal, pues creo que no la puedes entender, no puedes comprender lo que esa persona está viviendo o está sintiendo. Entonces creo que a veces es mejor, también es un acto de amor, soltar a la persona y decir, por amor, dejo que te vayas y descanses como es, pero no puedes retener a alguien sin saber el sufrimiento que está teniendo ese ser humano y lo retenemos por egoísmo. Siento yo que es egoísmo tener a alguien así, cuando por amor, un acto de amor es dejarlo trascender. Sí, yo pienso lo mismo que tú, también lo he visto con mis suegros. Ellos no quieren que él se vaya. Platícame antes de que caigamos ahí, ¿cómo pasa esta parte del accidente de él? Quiero tocar ese punto. Okay. ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasa? ¿En qué momento pasó y cómo fue? Pues, como te comento, teníamos el coche para el niño y nosotros más regularmente sí utilizábamos la moto. Entonces, un día, era un domingo, 22 de diciembre del 2024, en el que me dijo, oye, mañana ¿quién va a llevar el niño a la escuela? Y le dije, acuérdate que ya no hay guardería. Mi hermana lo va a cuidar. Y me dijo, ¿tú lo vas a llevar? Le dije, no, hazme favor, tú llévalo, ¿no? Él entraba a las 8 yo entraba a las 8 y él entraba a las 9 del trabajo. Entonces le dije, llévalo tú, yo me voy en camión y tú llévate a Dorian en el carro. Y ella me dijo, pero tu hermana me va a estar esperando afuera del trabajo. Le dije, sí, ella ya te va a estar esperando afuera del trabajo. Me dijo, va. El trabajo de él. En el trabajo de él. Entonces yo me voy con él. Igual como una mañana cualquiera. Y yo creo que ese es los buenos recuerdos que me quedan, porque como dicen, nunca te vayas enojado de las personas que amas, porque el destino es tan que no sabemos si las vamos a volver a ver o no. Entonces yo me cambio, me arreglo para ir a trabajar, le doy su beso y le doy la bendición y él me da la mía, como siempre lo habíamos hecho desde que éramos amigos. Y le di la bendición, me la dio, me fui con mi hijo, le di la bendición y yo me fui a trabajar. Como a las 8:15, yo a las 8 ya estaba en el trabajo, como a las 8:15 él me marca y me dice, amor, ya voy saliendo de la casa, ¿tu hermana ya está ahí? Y en eso le dije, espérame, deja hablarle. Le marco a mi hermana y le digo,
oye, Lupe, ¿ya llegaste? Sí, aquí estoy afuera. Y ya le dije, sí, que ya está ahí. Le dije, dijo, que esté atenta, por favor, porque no traigo saldo. Y le dije, ahorita te pongo una. Dijo, no, así. Pasa unos... Ya era casi las 9. Y le vuelvo a marcar a mi hermana. Y le dije, oye, Luis, ¿ya llegó? Y me dijo, no. Y a mí se me hizo muy raro, porque él era una persona muy puntual. Y para esto yo le empiezo a marcar a él, pero ya no me contesta. Como a las 9:15 más o menos, me entró una llamada a mi teléfono, al personal, de un número que yo no conocía. Y la verdad es que yo no iba a contestar porque por lo general yo no contesto números que no conozco. Y era una oficial diciéndome que mi esposo había tenido un accidente. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿usted es Beatriz Talavera? Y le dije, sí, dígame, ¿qué pasó? Me dijo, su esposo tuvo dijo, ¿qué es de usted? El señor Luis Alberto. Y le dije, mi esposo, ¿qué pasó? Y me dijo, necesito que se venga ahorita. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, tu esposo tuvo un accidente. El niño está bien. No, solamente me dijo eso. El niño está bien, pero su esposo está mal. Necesito que se venga. Entonces, pues lo primero que hice fue hablarle a un Uber para llegar lo más pronto posible. Y como yo estaba lejos del lugar, porque me dijo dónde era. Era de nuestra casa como a 5 minutos. No muy lejos. No muy lejos. Y le marcó a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Necesito que vayas a mi casa a tal dirección porque Luis tuvo un accidente y necesito que me digas cómo está. Porque yo a lo lejos en la llamada, yo escuchaba a mi hijo, pero a él nunca lo escuché. Y le marco también a mi hermano. Le dije, ¿sabes qué? Necesito que vayas porque Luis tuvo un accidente, necesito que vayas. Para esto yo no sabía que había tenido un accidente en la motocicleta. Yo todavía creía que el accidente en el coche. Entonces mi hermano y mi hermana se fueron. De hecho, fueron los primeros en llegar al lugar. Y yo en el camino le marco a mi suegra no le marqué. Porque yo dije, no, esta noticia va a estar muy fuerte para él. Mejor le hablo a mi cuñado y que mi cuñado le diga. Le marco a mi cuñado y no me contesta. Le vuelvo a marcar y ya me contestó. Y dije, ¿sabes qué? Luis tuvo un accidente, necesito que te vayas a este lugar. Yo estoy muy lejos, pero tú vives cerca. Deja pasar por mi mamá. Ya pasaron por su mamá, pero ellos no llegaron al lugar de los hechos. Cuando iba en el camino en el Uber hacia el accidente, no sé por qué se me vino a la mente si lo traía, si iban en la moto o en el coche. Y le volví a marcar a la señorita que me había marcado y le dije, ¿sabe qué? Necesito que me conteste una pregunta. Le dije, ¿mi esposo iba en el coche? Yo con la esperanza de verdad que yo quería que mi esposa iba en el coche. Me dijo, no, iba en la moto. Entonces ahí la verdad sentí horrible porque dije, ya se murió. Y dije, no me lo pasa, iba en la moto. Y también se me vinieron muchas dudas porque dije, no puede decir eso porque el acuerdo de siempre era de que el niño en el carro, no en la moto. Iba llorando, gritando en el Uber. El del Uber, en vez de agarrar normal, tuvo que agarrar una caseta porque yo iba desesperada. Y le dije que me pasara a mi hijo y me dijo, no, estás muy alterada. Tranquilízate y ya. Antes de llegar a donde tuve el accidente, pues ya se estaba empezando a hacer el tráfico, ¿verdad? Uh-huh. Y me bajé y me fui corriendo, pero antes de llegar, le marco a mi hermano y le dije, Martín, ¿cómo está Dorian? Y me dijo, bien, bien, él está bien, no tiene nada. Le dije, ¿y Luis? Me dijo, la verdad, Luis está muy mal. Le dije, ¿pero ya se murió? Me dijo, no. Ven. Le dije, va. Llegué, me paré, la verdad. Me paré y dije, tengo que estar lo más tranquila posible.
Me paré, respiré y luego me fui caminando, ¿verdad? Bueno, corriendo en realidad. Lo primero que veo es una patrulla y un tráiler como atravesado. Y mi hijo estaba ahí sentado en la patrulla ahí con pues, las policías. Y recuerdo que antes de todo eso, las policías me dijeron, ¿usted sabía que el niño venía en la moto? Le dije, no. Y me dijeron, es que usted podría demandar a su esposo porque traía al niño en la moto. Porque para ese tiempo mi hijo tenía 5 años. Yo volteé y me quedé viendo y dije, no. Le dije, hola mi amor, ¿cómo está? Pues yo, para que mi hijo tampoco nos alterara, tenía 5 años. Y me dijo, bien mami, estoy viendo, no sé, una caricatura. Le dije, está bien, perfecto. ¿Estás bien? Y ya lo reviso, así como, mira, ¿cómo estás? A ver, levanta las manos, a ver, platícame. Como en un minuto todo esto le hice, ¿verdad? Me dijo, no mami, yo estoy bien. Me dijo, pero mi papá sabe que tiene. Ahorita lo veo, mamá. Ya caminó como unos 15, 20 metros y mi esposo todavía estaba tirando en el piso. Y yo escucho que un paramédico le habla, pero él ya no se movía. Y yo llegué y le dije, Luis, ¿cómo estás? Y fue cuando él se intenta parar. Cuando escuchó mi voz se intentó parar, pero pues no, o sea, de verdad que el traumatismo fue todo en la cabeza y desde el momento uno ya no pudo ni siquiera hablar. ¿Supiste cómo fue el accidente? No. O sea, ¿fue con el tráiler? ¿O qué fue? No, o sea, estaba mi hermano, o sea, mi hermano y mi hermana llegaron primero, ¿verdad? Entonces lo que hice, yo dije, mente fría. Le dije, Lupe, tú hazte cargo de Dorian. A Martín, mi hermano, le dije, ¿sabes qué? Tú hazte cargo de los trámites de la moto y yo me voy en la ambulancia con Luis. Entonces el que se quedó fue mi hermano y mi hermana. Y ellos me cuentan, hay varias versiones, pero ellos me cuentan, porque en realidad nadie se hizo cargo de nada. Pero dice que venía y él llegó y se estampó en una camioneta. Entonces, el tráiler, dicen que el tráiler se paró porque empezaron a pasar muchos carros y nadie se para, entonces por eso el tráiler cerró. Pero dice, me cuentan que les contaron que él se dio cuenta que mi hijo estaba al lado de la camioneta. O sea, pasó el accidente, mi esposo cubrió a mi hijo, él se quedó tirado, pero mi hijo se paró y se fue a la orilla. Se sentó. Y yo, dentro de lo que cabe, pues doy gracias a Dios porque el accidente pasó en plena carretera Chapala casi. Entonces es muy, muy transitada. Y mi hijo a los 5 años, pues en vez de irse a los carros, se fue a la orillita. Se orilló. Y entonces, solamente yo supe eso. Ya llegó la ambulancia, estuvieron debatiendo que si lo llevaban a centro médico o a la 14, y le dije, no, pues le tocaba primero la 14. Llegamos a la 14 y nos bajamos. Y yo nomás recuerdo que me dijo él, bueno, no me dijo, él como balbuceó el nombre de mi hijo. Y le dije, tranquilo, Dorian está bien, no tiene nada. Dorian está bien. Y ya lo metieron luego al área de choque. ¿Y cómo fue vivir esa experiencia donde ya él entra al hospital? ¿Te dio alguna esperanza de que todo iba a estar bien? ¿Tú lo viste demasiado mal ahí tirado? ¿Y qué pasa ahí en el hospital? Cuando llegué, ya estaba llegó como a los 5 minutos mi suegra, porque en el camino nos íbamos hablando. Bueno, a mi cuñado. Y llega gritando y le dije, a ver, tranquilese. Yo sé que le duele, a mí también, pero Luis sí nos identifica las voces y si él se da cuenta que está muy mal, pues se va a poner peor.
Y me dijo, ¿qué te dijeron? Le dije, no ha salido el doctor. Y en cuanto ella llegó, sale el doctor y me dice, señora, ¿usted qué es del paciente? Y le dije, su esposa. ¿Y usted, señora? Su mamá. Y me dijo, ¿segura? Dijo, ¿segura que eres su esposa? ¿Casados? Le dije, sí. Porque si no, a la que le toca tomar las decisiones es a su mamá. Y yo volteé y le dije, sí, sí estamos casados. Para eso mi suegra voltea y se me queda viendo porque él y yo éramos tan independientes que nadie en nuestra familia sabía que nos habíamos casado. Ok. Bueno, mi familia sí lo sabía. No hicimos nada, pero mi familia sí lo sabía. Nomás fueron y se casaron, Y pero ya, no le avisaron a nadie. No le avisamos a nadie. Entonces me hicieron sacar la hojita de que estábamos casados. Y empezó, ¿no sabes qué? Tu esposo está muy mal nivel de que se puede morir. Neurológicamente está perdiendo todo. Déjame hacer un control para mandártelo a centro médico. Y esas primeras horas creo que han sido las más eternas de mi vida porque yo estaba afuera y como cada media hora salían a decirnos, no evoluciona, ya lo sedamos, ya esto, pero necesito, ya lo mandé estable, ahora sí vete a centro médico, en centro médico le hacen un montón de estudios, eran más o menos ya hasta las 8 de la noche, y centro médico dice que no es apto para una cirugía, que si le hacen la cirugía puede que pues fallezca ahí. Entonces lo regresaron a la 14 y fue un sufrimiento porque primero fue en pleno 23 de diciembre. 24 de diciembre la pasamos allí. Él siempre le daba mucho frío, entonces él estaba en un cuarto aislado no aislado, estaba en terapia intensiva, pero hacía mucho frío y yo me acuerdo que le decía a la señorita, ¿me da otro cobertor para él? Porque pues en mi... ¿Tú lo conocías? Pues sí, yo sabías. lo conocía y yo decía, es que él tiene mucho frío. Hasta que un día me dice el doctor eso pasó el 23, como el 29 de diciembre. Me dice, ya le estamos empezando a retirar todos los medicamentos. Le hicieron tomografías, muchos estudios. Dijo, pero ¿sabes qué? No está respondiendo neurológicamente. Ya, está bien. Ya me meto y él como que estaba empezando a despertar. Pero yo le preguntaba y le decía, ¿quién eres tú? No, yo le decía, hola Luis, ¿cómo estás? Y volteaba y me decía, ¿quién eres tú? Y yo. Primero sí me sacó mucho de onda. Le dije, pues tu esposa, Beatriz, ¿tú cómo estás? Es que no sé quién eres tú. Y estaba ahí un enfermero y le decía, oye, ¿es tu esposa? O sea, que si yo era la esposa de él. Y él me decía, ¿no te acuerdas de ella? No, yo no sé quién es ella. Y yo dije, ya vale. Entonces me sacan, se terminó la visita y me salgo y a la siguiente visita entro y ya me reconoce. Pero para eso yo ya vi cosas raras, o sea, sus pupilas, una estaba más grande que la otra, o sea, yo ya sabía que eso no eran buenos indicios. No estaba bien. Algo no estaba bien. Dije, se va a ir. Entonces, lamentablemente, pues él no tenía muy buena relación con sus padres, pues no. Desde que yo lo conocía, no le hablaba a su papá y a su mamá sí le hablaba, pero acaban de haberse enojado un poquito. A su hermano sí le hablaba y al otro más o menos. Entonces, como yo ya tenía como que el corazón limpio, porque pues sí, él ya me había dado todo, o sea. Tenían una muy buena relación. Teníamos todo, esto ya lo habíamos hablado. Salvo que se muriera nuestro hijo, porque en ese accidente también pudo haber muerto él. Entonces yo dije, pues ya. Dije, ¿cómo estás? Bien. Y Dorian, me acuerdo que me dijo, le dije, está bien. Le dije, ¿sabes qué? Espérame un poquito. Aquí afuera está tu mamá, tu hermano y tu papá. ¿Quieres verlos? Sí.
se mete no me acuerdo en qué orden se metieron, pero se mete mi suegro, mi suegra, su tía y mi cuñado, y pues habla con ellos. Y pues ya a mí ya no me toca volverlo a ver. Creo que sí, pero le dije, amor, al ratito te veo. Cuando eso ya era en la tarde, ya no lo veías hasta el siguiente día. Al siguiente día, cuando yo llego, él estaba delirando. Porque me decía, mira lo que está allá. Y yo, pues volteabas para allá y no había nada. Y me decía, ven, yo te voy a cuidar. Y yo le dije, tranquilo, pero pues que si no pasa nada. Dijo, no, sí, es que si tú te vas para allá, te va a pasar algo. Yo te voy a cuidar. Ven, acuéstate aquí al lado de conmigo. Yo, Luis, ¿estás bien? Sí, pero yo te voy a cuidar, pero así como una desesperación de decirme, yo te voy a cuidar. Y yo acuerdo que me agarraba la mano y que me la apretaba y me decía, es que yo te voy a cuidar. Y luego lo cambiaba y me decía, es que ¿quién te va a cuidar? Y dije, yo me cuido sola, yo estoy bien. Le dije, ¿tú cómo estás? ¿Quién te va a cuidar? Me salgo y entran otros familiares. Pero después de eso, para el 2 de enero, él cae en paro cardíaco. Y literalmente ya no fue lo mismo. ¿Cuando lo quisieron reanimar o...? Lo reanimaron, o sea, cayó en paro cardíaco, lo reanimaron. No me dijeron a mí que si queríamos que lo reanimaran o no. Simplemente porque estaba en la sala de choque, en la sala de terapia intermedia, pues lo reanimaron. ¿Y tú sentías que hubiera sido mejor que lo hubieran dejado ir? Sí. Porque hoy está viviendo en un limbo, ¿no? Sí. Literal. Sí, ahorita está diagnosticado con daño cerebral permanente, como un coma vigil, como estado vegetal. ¿Cómo ha sido eso para ustedes? Para mí muy difícil porque a veces me he preguntado que si yo hubiera firmado esa forma de dejarlo ir en un paro cardíaco, él no estuviera viviendo esto, porque aparte él me dijo que él no quería vivir eso. O sea, su nivel de le tengo miedo a las agujas era paranoia. En vez de que lo inyectaran las enfermeras, le decía, no, allá en mi casa me inyecta mi esposa. Y siempre fue así. Y yo le inyectaba y sentía que se desmayaba. Entonces, si yo hubiera firmado esa hoja de no resucitación, se hubiera ido y no hubiera sufrido todo lo que está sufriendo ahora. Porque ese es mi gran dilema. ¿Qué está sintiendo él? ¿Está sufriendo? Si tiene conciencia de lo que Tiene está viviendo. conciencia de lo que está viviendo. Aparte era un hombre muy trabajador. Muy trabajador. Él parecía que no dormía. Iba, trabajaba. Yo trabajaba en la mañana. Entonces, si trabajaba de noche, a veces a las 11 de la mañana ya me estaba mandando un mensaje. Y yo, duerme otro rato. ¿Ya vas a salir para ir por ti? Yo, no, duérmete otro rato, ahorita yo llego. Ándale, para irnos a ir a comer o para... Ya hice de comer esto o para ir por aquello. O sea, estábamos literalmente todos los días para arriba y para abajo los dos. Duérmete otro rato. Al rato me duermo, ya que llegues aquí, ya nos dormimos los dos. O vamos por el niño, o vamos a esto, o vamos acá. Y entonces yo es ese pedazo de si yo hubiera firmado antes, si no me hubiera pegado tanto a la esperanza, él no estuviera sufriendo lo que está sufriendo, o qué es lo que está en realidad sintiendo. ¿Has llegado a tocar esos temas con tu suegra, con su familia, del tema de que hubiera sido mejor que él estuviera tranquilo, ya descansando, recordarlo como fue y no estarlo viendo cómo está viviendo, lo que está viviendo, porque dicen que el derecho a vivir también hay que hacerlo con dignidad, ¿no? No puedo hablar con esos temas con ellos. Yo sé que es fuerte y es difícil, pero yo personalmente creo que es egoísta tener a un ser humano
que dependa de ti 24/7 y que no pueda ser una persona pues normal, capaz de levantarse y agarrar un vaso de agua, algo tan simple como ir al baño, como salir al sol, como vivir, respirar, disfrutar, reír, vivir, brincar, o sea. Y algo más fácil, el simple hecho de hablar o de tomar tus decisiones. O sea, no sabes qué yo daría por que él tuviera conciencia y me dijera, ¿sabes qué? Quiero esto o quiero lo otro. Pero en realidad que te pidiera algo por lo menos. Ajá, que me pidiera algo. O sea, no sabes cuánto anhelo que me pidiera algo. Pero no. Todas las decisiones las tengo que tomar yo. Las explicaciones van varias veces, pero la primera vez que lo hizo me quebró mi hijo porque estaba en su camilla y yo estaba al lado bañándolo, cambiándolo, no sé. Y mi hijo voltea y le dice, papi, ¿por qué te moriste? ¿Qué le explico? O sea, un accidente de este grado no solamente es emocional, sino moral, sino financiera, sino legalmente se han venido una cascada de complicaciones como no tienes una idea. Claro, sí, perder todo y la esencia de la persona. Exactamente, entonces, cuando en el hospital yo sabía que yo tenía como su esposa todas las de gana para decir, ya no lo resuciten, ¿verdad? Cuando yo uní a su familia, yo le dije, ¿sabe qué? Luis ya no va a estar bien. O sea, dejé que quede parapléjico porque todavía tenían la esperanza de tener. ¿Y su familia se negó? ¿Se molestó? Se negó rotundamente. Ellos, pues sí, he sabido por muchas personas que ellos piensan que yo me quiero deshacer de él. Pero en realidad no es que me quiera deshacer de él, estoy respetando lo que él un día me pidió, que él no quería estar así. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo que hablaron entre ustedes y como dices, ¿no? El respetar la decisión que él tomó en vida cuando estaba consciente de tomar decisiones y de que esa fuera su voluntad, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando al principio todos se negaron y pasó todo, a mí sinceramente me daba mucho coraje con su familia porque yo decía, es que ustedes no lo conocen. Es que ustedes no saben lo que él en realidad quería. Y mi cuñado me dijo, es que yo lo conozco desde que nací, tengo 20 y tantos años, tú tienes 10 años conociéndolo, 8 años creo que cuando pasó, le dije. Pero ¿estás de acuerdo que hay cosas que no hablas igual con tu familia que con tu pareja? Exactamente. Para ese tiempo, mi hermano estaba al lado de mí porque pues lamentablemente con toda esta situación, pues había antes mala relación. Entonces mi hermano estaba al lado de mí y eso contestó, precisamente lo que dijiste, eso contestó mi hermano. Dijo, hay cosas que no se tocan con un hermano, con una mamá y menos cuando ustedes estaban tan separados. Mi hermano, también le encantan las motos, entonces él llegó a hablar con mi esposo. Entonces, a él lo callaron súper rápido y dijo, ya me voy a callar. Pero el dilema fue ese de que a todas las personas ellos le dicen que yo me quiero deshacer de él, que ya es una carga para mí. Y en realidad no es eso, en realidad es que estoy tratando de que lo que él me encomendó. Es un acto de amor, ¿no? Es un acto de te amo, te dejo ir porque como persona cuando estuviste bien, estuvimos bien y hoy ya no eres la persona que eras porque pues ya no eres autosuficiente y no es que sea malo, yo creo que tengo familia también, mi hermano también anda en moto, pero sí sería muy complicado, pero por acto de amor es mejor dejar ir que ser egoísta. Yo una vez se lo dije a mi mamá, digo, es fuera del tema, pero con una tía nos pasó y yo decía, déjenla ir, es que amar también es dejar ir y dejar descansar, no siempre tenerlos porque tú no sabes lo que esta persona está viviendo y lo que está sufriendo
y que no te lo pueda decir, qué siente, qué le duele. Por eso yo los invito a que tengan pláticas fuertes y sensibles con sus parejas, que no salgan enojados. O sea, no importa el problema que hayan tenido, traten de unirse, de perdonarse, de tratársela de llevar bien. Va a haber cosas que sí se vayan a poder solucionar y otras que no, pero que ya no quede en ti. Que ya no queden de que lo que hablamos en un inicio, que ya no quede que es que cuando yo era chiquito mi papá, no sé, Me trató mal, me por trató eso soy mal así hoy. y por eso, no, o sea, ya déjense todo de eso. Las personas cambian, se las pueden llevar mucho mejor que antes. Ay, cuando estábamos en el hospital, el doctor se dio cuenta de que yo tenía muchos problemas con ellos, ¿verdad? Y me dijo, tú eres la esposa, ¿verdad? Y están casados legalmente, sí. Ven, ¿tú sabes qué es el síndrome California? Le dije, no, creo que no. Dijo, investígalo y tú más porque me enteré que estabas estudiando psicología. Le dije, sí. Porque duramos como mes y medio en el hospital. Y me dijo, me pongo a investigar y dice que el síndrome California es aquel que cuando un familiar tiene un accidente, los que más pelean y los que más quieren hacer son las personas que en vida se trataron súper mal. Y yo me di cuenta, el que ahorita más quiere hacer por mi esposo es su papá, pero traemos una trayectoria desde hace 10 años que no le hablaba a su hijo. Quiere remendar todo lo que no hizo cuando pudo haberlo hecho. Sí, por eso digo, o sea, no importa el problema que hayan tenido, traten de unirse como familia y hablar de cosas. No, y si quieres, delicadas. Y si amas decirlo, ¿no? Te quiero, un abrazo. Eres importante para mí. Tal vez por eso, yo a veces creía que mi esposo no tenía corazón, pero él me decía siempre que era muy lógico. Dijo, no, es que yo soy realista. Eso. Antes de que pasara todo esto, me dio mucha risa porque ahora pensándolo bien, no sé si él ya sabía que le iba a pasar esto o no sé. Pero una vez hablando de la Afore, ¿verdad? Yo estaba hablando de la Afore y le dije, ay, tenemos que juntar dinero para cuando seamos viejitos y sabe qué. Y ¿sabe qué tanto? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, ¿para qué? Si yo no voy a durar muchos años. Yo le dije, ay, sí. Dijo, sí, ¿para qué? Yo le dije, hay que pensar en el futuro también. Y una vez a mí me gusta leer. Entonces una vez yo estaba en la sala y él estaba en el patio arreglando no sé qué, no me acuerdo. Y me dice, entra y me dice, amor, si tú me dejas, me tienes que dejar por alguien que sea más chingón que yo. Porque mira, yo ya arreglé esto. No sé si lo presentía. O si algo, pero me dijo muchas cosas que ahora las recuerdo y digo, él ya lo presentía. Él ya estaba presintiendo que le iba a pasar esto o que iba a fallecer. O porque me dijo eso de que él prefería morirse en vez de estar en una cama. Porque siempre la que estudié yo fui eso, pero el que sacaba los temas era él. ¿Y tu hijo actualmente cómo ha sobrellevado este tema de su papá? Que es difícil, ¿no? Es difícil saber que tienes a tu papá, pero no puedes, como una familia tradicional y convencional, de ir con papá a la escuela, de ir al parque, de dar un paseo al cine. O sea, es muy duro esta parte, sabiendo que está ahí, pero al mismo tiempo ya no está. Cuando tienen un accidente y un problema o un caso como el que estoy viviendo, la atención se va hacia el paciente, no a su alrededor, no con la persona que lo está cuidando, no incluso en un pequeño que ahorita es parte del tema, pero casi nadie voltea a verlo. Cuando pasó el accidente, su mamá, su papá, yo incluso, estamos toda nuestra atención en él.
toda. O sea, yo prácticamente un mes no vi a mi hijo. Entonces, para mi hijo yo creo que ha sido muy difícil porque, como te comento, él y yo no la llevábamos mal. Y mi esposo era de los que llevaba, traía a su hijo, le daba de comer, lo bañaba. Me ayudaba a mí con las... Bueno, no es que me ayudara, es que teníamos como acuerdos de que yo hago esto, tú haces esto, porque los dos trabajábamos. Entonces, este tiempo mi hijo tuvo esa figura de que mamá y papá siempre están juntos, de que mamá y papá siempre me apoyan, de que mamá y papá siempre, si yo les pido algo, siempre me lo van a dar, porque era hijo único. Claro. Entonces, lleva a mi esposo 1 año 4 meses así. A los 11 meses yo me siento y digo, ya no lo voy a poder traer. Y estamos olvidándonos de Dorian. Porque literalmente ahorita que me pongo a pensar, nos olvidamos de nuestro hijo. Entonces tomé la decisión de que me ayudaran sus papás, pagarle a su mamá, para yo poderme encargar de atender todos los problemas legales y para dedicarle más tiempo a nuestro hijo. Lo primero que hice es pues llevarlo al psicólogo. Y ahorita lo que estoy tratando de hacer es ponerle actividades extraescolares, ya sea natación o música, o llevarlo al box. Porque de estar acostumbrado a que cada fin de semana nos sacara, no sé, al parque, a Chapala, a cualquier lugar, ahora no salimos prácticamente para nada. Qué difícil, ¿no? Sí. Y no se me debe de olvidar que sí tengo una gran responsabilidad con mi esposo, tengo una gran responsabilidad como madre, pero mi hijo en este momento es quien más nos ocupa, porque incluso él nos ha llegado bueno, a mí no, pero a su abuelito, a su abuelita y a su tío le dice, es que tú ya no me quieres, tú quieres nada más a mi papá. Porque él ve que toda la atención está en él. Claro. Una vez, porque mi suegro me demandó, peleándonos. ¿Por ese tema? Porque se puso muy agresivo conmigo y yo le negué la entrada a mi casa. Y yo le decía a la abogada, es que ¿sabe qué? Yo tengo que hacer esto, y le pago a la enfermera en lo que yo me voy a trabajar. Y salió el tema de Dorian. Y mi suegro le dijo, sí, pero el que necesita más apoyo ahorita es mi hijo, porque él está en cama y él no puede hacer nada. Si yo le digo al niño, siéntate ahí se sienta. Y a mí me dio mucho coraje porque dije, no, espérate, el niño es menor de edad. Yo sé que la situación que está pasando, pues lo va a hacer madurar, pero sigue siendo un niño. Y no se tiene que comportar como un adulto tan rápido, nada más porque le tocó vivir esto. Déjenlo ser niño. Y voltea la abogada y le dice, señor, por eso ella es la mamá y usted nada más es el papá del muchacho. El paciente. Ella está pensando en su hijo, le tiene una enfermera en lo que ella se va a trabajar. Llega a cuidarlo. Lo mueven cada 2 horas para que no se les hagan llagas. Y al otro día se levanta y se va a trabajar. ¿Qué más quiere? Pues ella quiso que detenerlo. Entonces no le va a ayudar, no. Mientras ella no me lo preste y que esté en mi casa, es su responsabilidad. Y pues esos fueron los principales dilemas. Por eso la otra vez te comentaba que escuché ahora lo de la eutanasia que están promoviendo. Tal vez para mí ya no es una opción porque
en vida o conscientemente no tomar la decisión. Pero si llegara a tomar conciencia de él y si quisiera tener esa oportunidad. Pero no se la dan de todos modos porque no es legal. O sea, si él pudiera decir que no se moviera, pero que dijera no quiero estar así, no puede hacer nada. En realidad es que no se puede hacer nada. Por eso ahora que escucho los temas de la eutanasia que quieren legalizarla en México, digo, claro, hay que ser un poco empáticos. Sí. Porque a lo mejor nosotros podemos decir, ay, pues solamente es dolor o solamente es esto. Yo no estoy en su situación. Yo lo estoy viendo desde afuera. Y yo estoy viendo su sufrimiento. Creo que lo que más me duele ahorita es pensar que está sufriendo. No, claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Pensar que él tiene conciencia de quién es, pero no poder hacer nada, decir nada, sino simplemente vivir atrapado en un cuerpo que no puede hacer nada. Sí, y que no... Que ya no hay conexión. No puede abrazar a su familia, no puede comunicarse, no puede decir... No puede pedirte algo, no puede decir me duele, no puede decir siento, sino simplemente vivir. Ay. Pero volvemos a lo mismo, que es vivir, que es calidad de vida. No, pues es que ya no, o sea, es estar ahí... respirando, que lata tu corazón nada más. Qué ¿eso difícil, es vivir? Qué difícil, ¿no? La verdad que... pues es nada más estar vivo, porque no es vivir y disfrutar la vida. No, y menos el que le encantaba disfrutar, o sea, lo que a mí me queda dentro de mi corazón y que digo, qué bueno, gracias Dios, es que todo este tiempo que yo estuve con él, fui ama de casa y fui mamá y fue esposa, y eso lo amo. Tal vez no me he desarrollado profesionalmente porque yo decidí tomar ese tiempo para invertirlo en mi familia. Así que yo no me quedo con nada de eso. Y tú viviendo esto, ¿qué le puedes decir o aconsejar tú a alguien que esté viviendo algo similar en tu situación? Creo que muchos van a opinar o pensar lo mismo que tú, igual que nos lo dejen en los comentarios, pero ¿tú qué podrías decirle o aconsejarle a las personas que estén viviendo, pasando por algo similar? O que en algún momento, Dios no lo quiere, los proteja a todos, pero todos estamos expuestos y más andando en motocicleta. ¿Qué le podrías decir tú a estas personas? Los accidentes pasan hasta en tu casa, entonces lo primero, hablar de temas sensibles con sus parejas o con sus hermanos o con sus familiares. Lo segundo, que anticipen todo. Y me refiero a que anticipen a que si a mí me llegara a pasar, no les estoy diciendo que viven de que sí me va a pasar, porque eso sería una ansiedad. Pero que sí... ser conscientes de lo que puede pasar. Ser consciente de todo lo que puede pasar. A veces veo en la calle niños con motocicletas que no traen ningún sistema de seguridad y digo, no sabes lo que estás haciendo. No sabes el peligro que corres. Si mi esposo llevaba todo su material, todos sus cascos, todas tus protecciones y aún así pasó lo que pasó, ahora personas así. Sin nada. Lamentablemente y afortunadamente es que en el estado en el que está mi esposo solo muy pocas personas llegan a estar. La mayoría son accidentes tan fuertes que pierden la vida. Pero sí existe la posibilidad de que queden en estado vegetal y que no puedan comunicarse, no puedan moverse, que no puedan comer, no pueden ir al baño, o sea. Y recuerdas que un día, la primera vez que platicamos tú y yo, antes de tocar este tema yo te lo dije, hay cosas peores que la muerte. Sí. Y después empezamos a tocar este tema y fue cuando tú ya me relataste la situación por la que estabas viviendo. Sí, yo creo que esta es la situación peor que la muerte. Sí, porque la muerte pues sufres el duelo de perder a la persona y la recuerdas, pero ya no está ahí, pero verla todos los días, lo que está viviendo, lo que está padeciendo y meterte un poquito en lo que él está padeciendo, qué fuerte ha de ser, ¿no? Sí, porque es un duelo crónico. Sí. O sea, dirían muchos, ay, es como si estuviera dormido. No es cierto, señores, no se siente como si estuviera dormido, se siente como si estuviera muerto, pero en una cama, y día tras día.
Todos los días lo Todos ves. los días. O sea, Y también cómo se deteriora su cuerpo, ¿no? bastante. O sea, de pesar 70 y tantos kilos, ahorita pesa, no sé, unos 40 kilos, 45, 50. Muy delgadito. Y es porque La falta de infecciones, ejercicio. ejercicio, movimiento, ya no asimilan bien los alimentos. También tuvo una infección en el hospital, así que tuvo muchos problemas intestinales. Qué fuerte, Betty. Pues me gustaría después hacer una segunda parte contigo y tocar una parte más a fondo después y cómo sigue avanzando esto. Sí, gracias. Y que toquemos otra parte. Algo que quieras decirle a la gente para despedirnos, algo que te gustaría agregar, sumar. Nada más que no importa el problema que estén viviendo, no sé, que se hayan peleado con alguien, traten de siempre, para el despedirse bien. Porque créanme, el destino sí es muy malo y un día, una mañana yo lo tuve y a la siguiente hora ya no estaba. Así que únanse y hablen de temas sensibles con sus parejas y no crean que uno como nuera no quiera a sus hijos, porque yo también soy mamá y obviamente voy a querer que la esposa de mi hijo quiera a mi hijo, pero hay decisiones que tal vez como yo mamá no lo entienda, pero mi hijo sí lo habló con su pareja. Así que nada más apóyense y no sea que el orgullo no les gane. Claro, que no haya egoísmo de ver a otra persona por tenerla siempre aquí, ¿no? Si ya no está teniendo una calidad de vida. Sí. Qué fuerte, amigos, pues esta es la historia de Betty y bueno, pues muchas gracias por seguirnos en el podcast de Tu Historia. Recuerden que ya estamos también en Spotify donde nos pueden escuchar y bueno, pues todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y bueno, YouTube. Muchas gracias, señores. Recuerden que todos tenemos una historia que debe ser contada. Recuerda que esta es tu voz, tu verdad. Este es tu podcast. Nos despedimos, pásenla muy bien. Muy buena tarde y bueno, pues esperemos la próxima vez vernos nuevamente en otra nueva historia. Muchas gracias a mis patrocinadores, Restaurante Los Otates y Flexomaker. Muchas gracias, nos despedimos. Pásenla muy bien.